11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará a las 12 del mediodía. Movimiento San Isidro e integrantes de la sociedad civil cubana rechazan la información del régimen sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Crece el reclamo internacional por el caso de Otero Alcántara. Al menos 11 cubanos que protestaron en la calle Obispo de La Habana permanecen arrestados, informa periodista independiente desde Cuba. Y en El Salvador surgen reacciones por la sustitución de 5 jueces de la Corte Suprema. El secretario de Estado norteamericano asegura que China actúa de manera más represiva en casa y más agresiva en el exterior. Y finalmente, hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un derecho democrático indispensable. Estos son los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. Lo dejo ahora con el colega Alejandro Marcano y su ameno programa Venezuela Hoy. Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz comienzo de semana, 3 de mayo, comenzando también un nuevo mes en lo que no cambia absolutamente nada la situación del pueblo cubano ni del pueblo venezolano dentro de la isla y dentro de mi país de origen. Bueno, escuchaba las noticias en los breves de lo que va a ser el noticiero de Radio Martí dentro de algunos minutos del día. Se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No hay nada que celebrar, al contrario, estos regímenes lo que hacen es conculcar nuestros derechos una y otra vez. Bueno, quiero saludarlos a nombre de Dani Fuentes Cortés, Alejandro Sayas Bazán y este servidor Alejandro Marcano Santelli, que hacemos el equipo que lleva a ustedes la información de lo que es Venezuela Hoy. Tengo de invitados desde Argentina a un periodista, por supuesto, Leandro Gasco también, y a Dimitri Belov, coordinador zonal de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Dimitri, quiero comenzar contigo porque hace rato perdí una nota de prensa sobre los derechos humanos que emitió 20 Venezuela, pero ¿quién mejor que tú para decirnos sobre qué versaba? Si te ha llegado y has trabajado tu partido en ello. ¿Cómo están los dos? Aló, Alejandro. Ajá, Dimitri, te escuchamos. Bueno, buenos días a ti y a toda tu audiencia. Nosotros, en respecto al tema de los derechos humanos, hemos sido muy enfáticos en 20 Venezuela en cuanto a dejar muy claro que esta onda represiva del régimen ha sido sistemática y gradual y progresiva, y que mientras este tema no podamos llevar a cabo una auditoría exhaustiva y no se ponga derecho al país entero, nosotros no podemos estar de acuerdo con las actuaciones, en este caso de un personaje del régimen como es Tarek William Saab, en referencia a tratar de limpiarle la cara, crear chinos de recadi, poder culpar a unos funcionarios cuando es a toda la cadena de mando a quien debe responsabilizarse. Entonces, no por culpar a unos van a poder exculpar a otros. Eso no es la lógica. Y lo otro que se busca a través de estas actuaciones de Tarek William Saab es poder crear el principio de cosa juzgada, es decir, que ya bajo ese caso ya se juzgó y ya se sentenció, para poder limpiar a nivel internacional las culpas de los verdaderos causantes de las desgracias que pasaron en Venezuela. Bueno, Dimitri, déjame. Perdóname, Dimitri, déjame detenerte un poquito porque acuérdate que nuestra audiencia fundamental está dentro de la isla de Cuba. Has hablado de los chinos de recado y nadie entiende qué es eso, o muchos no lo conocen. Son los chivos expiatorios que buscan estos regímenes para culpar a alguien, pero quiero recordarte que estamos entrando básicamente dentro de la isla y quiero aclararles también a todos que el régimen lo que está haciendo en las últimas horas es tratando de buscar responsables para limpiarse las culpas, porque ellos están como en un plan, en un proceso de negociación, lo que llaman muchos activistas y muchos líderes políticos, el nuevo Oslo, una negociación que los lleve a elecciones. Entonces ellos están tratando de limpiarse el traje de manchas de sangre, de responsabilidades, ¿no? Es correcto, y discúlpame que fui tan específico en el caso venezolano. Voy a tratar de ser un poco más generalizado en respecto a las acciones que está cometiendo el régimen venezolano, que
es lo mismo y es muy parecido a la forma que ha actuado los regímenes de China, de Rusia, de Cuba, a nivel mundial, incluso Irán. Y lo que preocupa como activista y como responsable de un partido en una zona específica del mundo, partido que busca la libertad de Venezuela, es que los entes internacionales, las instituciones que llevan a cabo estas investigaciones, caigan en esa trampa que no es más que un intento del régimen venezolano por poder permanecer impune sus altos funcionarios y mantener todos esos capitales que se han robado en Venezuela, que ha sido el saqueo más grande que ha habido a país alguno en todo el mundo, y poder de esa forma seguir promoviendo el comunismo y la falta de libertades en el hemisferio. Así es. Leandro Gasco, desde Argentina. Colega, gracias por estar con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela Hoy. Fíjate, Leandro, quiero tocar otro tema. Mientras todo esto pasa en mi país de origen, Venezuela entra a partir de hoy y hasta el 9 de mayo, el próximo domingo, en un nuevo confinamiento. La pandemia ha superado los 200.000 casos de contagios en Venezuela. Esta cuarentena el régimen pretende tratar de controlar. Ha cerrado el transporte interurbano, fueron canceladas otras actividades limitadas en medio de esta pandemia, pero la gente tiene que seguir saliendo porque si no salen no comen, si no salen no sobreviven. Entonces, ¿cómo se ve eso desde Argentina? ¿Cómo se ve esta situación pandémica desde donde estás viviendo tú? Bueno, un gusto grande, Alejandro. Yo lo que veo, sinceramente, es que se ha acrecentado el mal, ¿no? Porque tenemos una superación de más de 64.000 muertes desde el inicio. Ahora, bueno, está todo el tema de que faltan camas en hospitales y clínicas y falta oxígeno, porque evidentemente el gobierno que ha focalizado su corrupción y sus alianzas con países socialistas y comunistas, es decir, aprovechó la pandemia para mejorar sus bolsillos, el negocio, para poner más impuestos y terminar de asesinar a la clase media. Esto es lo que está haciendo. Ahora después, la restricción de libertad en un sistema de gobierno que tiene un tinte cada día más totalitario, se ve, se percibe, ¿no? Y en este día de la libertad de prensa, aquí se nota claramente el acoso judicial, la presión a periodistas, el deterioro del ejercicio de la actividad periodística, ¿no? Fíjate que el 23 de marzo pasado hubo una facción de la CTA, un sindicato con vínculos kirchneristas y con vínculos comunistas con Cuba, Central de Trabajadores de Argentina, agredieron un diario en Río Negro, maltratando a un fotógrafo, a una recepcionista, destrozando mobiliario, pintando paredes, y además hay atropellos también en la provincia de Formosa, que hay como un feudo ahí, como en otros lugares, ¿no? Es triste la realidad, sinceramente, y además, por supuesto, hay una gran inflación, problemas grandes con la restricción al dólar y un cierre de muchísimos comercios. Grave la situación en Argentina, Alejandro. Sí, muy parecida a la de Venezuela, Leandro. Y Dimitri, aprovechándome de esto para no apartarme y después revisar otros temas, fíjate que lo que está pasando en Argentina pasa en Venezuela, evidentemente tiene 6 décadas pasando desafortunadamente en Cuba, y nos vamos a El Salvador. Quiero tu lectura de lo que está ocurriendo en El Salvador. Hay manifestación incluso de la actual administración del presidente Joe Biden aquí en los Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha señalado que lo que está ocurriendo después de la destitución de el tema judicial y el fiscal no está llevando a verlo desde afuera como una democracia. Entonces, este germen castrocomunista ha infectado a este país, sigue haciéndole daño a la región, nos va a seguir haciendo daño. El castrocomunismo y su hijo pródigo, que es en este caso el chavismo en Venezuela, van a seguir siendo una semilla de podredumbre, de peligro, van a seguir siendo una amenaza para todo el continente mientras no se termine, mientras no se extermine completamente. No podemos pensar en convivir las democracias libres, las democracias del mundo, con
con una forma de hacer política que busca la hegemonía total, no solo de las libertades individuales, sino del pensamiento, de las economías, y que termina llevando a los pueblos a una miseria enorme y de la cual ya no pueden salir porque no tienen ni la cultura, no tienen ni la educación, no tienen ni las ganas y sobre todo ya no tienen la voluntad. Y ese es el gran peligro que corremos todos los pueblos de América mientras no se lleve a cabo una limpieza total de esta ideología de hambre del continente. Pero fíjate, Leandro, lo que está diciendo, lo que a mí también coincido con Dimitri Belov, coordinador de la zonal de 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado, y estoy conversando también con Leandro Gasco, un colega periodista desde Argentina. Es una situación repetida, es una situación que nos abruma. Incluso, quiero tu lectura, Leandro, porque esta crisis de Venezuela puede generar, según ha reseñado hoy el diario español El Mundo, un éxodo masivo a punto de superar incluso el de Siria. Es decir, esta crisis que ha expulsado hasta ahora reconocidos 5.6 millones de migrantes y refugiados y de prolongarse, se estima que su número desbordará al país árabe este año. ¿Qué significará eso para Latinoamérica? Bueno, yo lo veo como una situación caótica, ¿no? Desde el punto de vista Latinoamérica, muchos países se están comunizando, lamentablemente, mal que pese, hay que decirlo, ¿no? Cuando uno menciona en Argentina, por ejemplo, a un señor, Jorge Topo Devoto, que ha estado con la hija de la corrupta vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y que ahora se está hablando de que la vacuna soberana va a estar en este país, en Argentina, ¿no? Ahí se ven los vínculos de corrupción, y eso es lo que me parece peor. Un Estado que no tiene justicia es lo peor que puede acontecer. Pasa en Venezuela, ahora lo estamos viendo en Colombia, y lamentablemente en Argentina es lo mismo, es la limpieza de causas de corrupción y el aprovechamiento que yo te reitero, ¿no? Además el tema de las expropiaciones, que ustedes las tienen en Venezuela tan a flor de piel. Ahora en Argentina, por ejemplo, vemos cosas, síntomas. En su momento fue la expropiación de Vicentín, puesta en boca del mismo presidente Alberto Fernández. Ahora es el hecho de la expropiación de un campo de golf que tenía el expresidente Menem, que lo hizo ahora, lo expropió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Son muchas acciones, es demasiada presión fiscal, el impuesto a la riqueza, que fue también consultado por Carlos Heller, un banquero comunista que en su momento trajo a Chávez a la Argentina. Bueno, él, como diputado, junto a Máximo Kirchner, crearon este impuesto a la riqueza que le generó 223.000 millones de pesos, que no lo sacan de los sueldos de los diputados, senadores o demás corruptos, que hay muchos en este país. No, lo sacan de los impuestos de quien trabaja. Si bien empresas que han hecho más dinero, bueno, más dinero, menos dinero, pero la cosa es expropiarles el dinero, eso está bien claro, ¿no? Y en cuanto a los éxodos, bueno, no sé, yo entiendo la desesperación de quien quiere huir de un lugar como Venezuela o como Cuba, porque es cierto que la libertad y la necesidad de comer es algo urgente, pero traten de meditar, si es que pueden, a qué país van a forjar su destino, porque vemos que Argentina va por muy mal camino, ¿no? Así es, y es una buena recomendación, colega Leandro Gasco, con quien converso, con colega periodista desde Argentina. Dimitri Beló también conversa desde Miami, coordinador zonal de 20 Venezuela. Fíjate, antes de pasar contigo, Dimitri, quería decirles que el New York Times alerta sobre el nuevo pico mundial de coronavirus e identificó a tu país, Leandro, Argentina, y a Uruguay como los casos más preocupantes de la región. Así que hay que poner la lupa y seguirla manteniendo en estos dos casos. Dimitri, pasemos, ya analizamos el control ahora que tiene Nayib Bukele en El Salvador, algo que nos tiene preocupados a todos los de pensamiento libre, la libertad de nuestros pueblos y cómo nos están pues arrebatando la democracia de esta manera tan atroz y la preocupación que hay incluso aquí en la actual administración. Nos vamos a Colombia y las repercusiones, porque Colombia ha recibido más de 2 millones de migrantes venezolanos que están huyendo, desplazados incluso en las últimas horas por la guerra en los estados fronterizos, en particular en Apure, donde hay un control del ELN
ELN y de la FARC, estos grupos irregulares que hacen vida, se enfrentan a la Guardia Nacional, al ejército venezolano controlado por Maduro y han dejado bajas que ni siquiera podemos contar porque hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues no se puede contar porque los medios están todos controlados, autocensurados. Pero fíjate, en Colombia, después de los disturbios en las últimas horas, hay un saldo de 17 personas muertas y 800 heridos en disturbios y protestas de las últimas 48 horas. ¿A dónde va a terminar esto, según tu criterio, Dimitri? Bueno, Alejandro, esto no es más que el mismo guión que tú y yo vimos en Venezuela en los años 80 de desestabilizar países completamente previo a un proceso que vendrá en los meses siguientes en Colombia el año que viene de elecciones y donde, bueno, están todas las fuerzas del mal del continente están postulando a Petro para que sea el nuevo presidente de Colombia y de esa forma puedan llevar a cabo su hegemonía también en ese país. Quiero decirte que lo primero que en este momento tenemos que señalar es que el caso de la desestabilización en la frontera colombiana se está llevando es una lucha entre grupos irregulares, tomando en cuenta que la presencia de las fuerzas de Maduro allí forman parte de estos grupos irregulares también, porque es un problema entre narcotraficantes. Y eso hay que señalarlo de esa forma. No es la Guardia Nacional venezolana, es un narcotraficante que se hizo del control de un país y tiene las instituciones del Estado funcionando para poder manejar el negocio. Claro. Eso no hay que olvidarlo y hay que señalarlo las veces que podamos. Y asimismo, tú lo viste aquí cuando las protestas y los disturbios en Estados Unidos, que incluso se infiltraron factores del comunismo mundial a desestabilizar aquí en las protestas que hubo en Estados Unidos, y así está pasando en Colombia. Ahorita lo que estamos viendo en Colombia es un ataque voraz del comunismo, del Foro de Sao Paulo, a la estabilidad de esa nación que está muy golpeada por el éxodo venezolano y que está muy golpeada por las políticas socialistas que tuvieron que asumir de cerrar negocios y de menoscabar la economía de ese pobre país, para entonces, cuando están buscando formas de crear incentivos, de poder abrir la economía, entonces viene esta ola de protestas en vez de buscar un consenso que lleve al bienestar de la gente que trabaja, de la gente que quiere progresar, de la gente que quiere volver a salir a las calles, abrir sus negocios, que al final fueron los que más han sido golpeados después de esta pandemia. Así es. Es la clase media y el pequeño empresario al que más ha golpeado esta pandemia, y los países, en su afán del control total, no dejan que los negocios terminen de abrir. Bueno, y es difícil. Estamos viviendo horas aciagas para la libertad, para la recuperación de nuestras democracias, para el fortalecimiento de democracias. Al contrario, creo que el enemigo por ahora desafortunadamente está ganando. Fíjate cómo la inacción nos va llevando a que todos estamos siendo afectados por lo que ocurre dentro de la isla de Cuba con esta tiranía y lo que ocurre dentro de Venezuela. Como tú decías, Cuba, nosotros somos ahora una zona controlada de los Castro. Mientras Nicolás Maduro y el alto mando militar de Venezuela guardan silencio ante lo ocurrido en Apure, que ya lo mencionaba, donde la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, asesinó a casi 20 militares desde el pasado 22 de marzo. La Armada de Bolivia le hizo un sentido homenaje a uno de los oficiales caídos en curso, estudios en su escuela naval militar. Es decir, nos estamos viendo afectados todos, absolutamente. Leandro, cuando tú me hablas, el viernes conversaba, por cierto, salió en este mismo programa con una venezolana, Azabache, una artista y cantante, Gladys Chirino, que vive en Argentina. Querida. Sí, que tiene un trabajo, pero su dolor por la recomendación que tú hacías, miren bien hacia dónde se van a ir. Me dice, Alejandro, esto está incluso hasta peor que Venezuela, Argentina. Pero entonces, ¿cuál es tu mirada de la posibilidad de plantear alguna salida para revertir esto que estamos viviendo, que nos está ahogando a todos? No, la esperanza está seguramente en que se fortalezca la oposición, las instituciones democráticas,
la justicia, ¿no? Lo que pasa que lamentablemente yo soy crítico, el gobierno de Macri fue malo, pudiendo con todas las causas poner presa a Cristina Kirchner no lo hizo. Hoy por hoy hasta los hoteles donde lavaba dinero Cristina Kirchner vuelven a estar abiertos, se apartó a jueces y fiscales, y bueno, y se ha aprovechado la pandemia para acrecentar la corrupción y favorecer a todos los medios manejados por testaferros, ¿no? Con pauta millonaria de más de 4.700 de pesos. Entonces, bueno, esto es un poco la realidad. La esperanza está latente porque hay oposición. Es cierto que desde el kirchnerismo se están moviendo todos los hilos para la limpieza de causas y también es correcto que se ha apartado a jueces y fiscales, ¿no? Pero bueno, mientras exista una luz democrática hay esperanza. Ahora, si me pregunta, yo veo un panorama un poco negro porque estoy viendo que la mayoría de los funcionarios tienen su militancia directa o indirecta, es decir, yo podría hacerte mención como apellidos Raberta, Bonlovich, que están en puestos específicos en el PAM y en la ANSES, y esta gente joven ha estado en guarderías montoneras en Cuba, ¿no? Hay que presentar un antecedente. Yo en este momento, lamentablemente, como periodista, no tengo familiares, ni yo he participado nunca en asesinatos y secuestros. Entonces, se me hace difícil ingresar al sistema público. Claro, imagínate tú. Lo digo un poco en broma y terriblemente también en serio, ¿no? Porque todos tienen una militancia guerrillera, la mayoría de los funcionarios, que comprobable, acreditable, ¿no? Temible, por otro lado. Bueno, la verdad que te deseo que no te metas en la administración pública para que no termines siendo parte de ese grupo mafioso, ¿no? Fíjate, Dimitri, mientras escuchaba hablar a Leandro, porque es que cuando narra, aunque a uno le suenen diferentes los nombres, tú los trasladas, los extrapolas a otras ciudades, a otras sociedades, y es lo mismo que está pasando. Es decir, yo creo que el factor común es la corrupción. Y eso es denunciado ampliamente en nuestro país, en Venezuela, el tuyo y el mío, Dimitri. Los actos de corrupción que incluso han alcanzado, y muchos señalan al actual gobierno interino. Entonces, como tú representas a María Corina Machado, trabajas con el partido María Corina Machado, cuéntame un poco qué está pasando con el sector opositor venezolano. ¿Por qué esa fragmentación? ¿Por qué tantas críticas que recaen sobre Guaidó y las personas que han hecho gobierno con él durante estos 2 últimos años? ¿Y qué está haciendo María Corina Machado? Bueno, en el caso de 20 Venezuela, nosotros particularmente estamos en un proceso de crecimiento y fortalecimiento interno. La primera víctima en cualquier régimen de estos, Alejandro, es la verdad. Uh-huh. Y obviamente ellos se hacen del aparato de propaganda porque necesitan establecer y posicionar una narrativa que les permita avanzar en la hegemonía de la libertad. Y lo segundo, la segunda víctima fatal de estos regímenes es la moral. Ellos uh-huh. necesitan corromper a todas las instituciones, y hablo de las instituciones, incluso hablo hasta de la familia venezolana como una institución. Ellos necesitan corromper a todo el país porque de esa forma el país es presa fácil. Entonces, esto es parte del mensaje que nosotros en 20 Venezuela estamos llevando a nivel nacional. Estamos haciendo un trabajo de mucha base y dando a entender las posiciones claramente de por qué, en dónde coincidimos y en dónde diferimos con lo que se ha hecho del gobierno interino. Nosotros, no sé si recuerdas, pero nosotros fuimos el primer partido que salió uh-huh. públicamente a apoyar la juramentación del presidente Juan Guaidó. Sí, señor, pero hoy es diferente la historia, ¿no? Y le dimos un respaldo sólido en su momento, siempre indicando los pasos que debían darse para que hoy la historia fuera otra. En eso sí hemos sido claros y hemos sido muy corajudos. Y María Corina Machado ha sido la única líder venezolana que tuvo la valentía de criticar a Juan Guaidó en su mayor momento de popularidad, porque primero había que tener el compromiso y el honor con la verdad. Cuando las cosas se estaban haciendo mal, se les decía, se les dijo privadamente primero.
los temas se tocaron privadamente primero, y ya cuando la situación era insostenible, entonces se fue al escenario público. Y fíjate cómo han pasado, que hoy vemos a un Juan Guaidó muy debilitado, después que tuvo una popularidad y un respaldo enorme, no solo a lo interno, sino del mundo, y que hoy tú lo ves con un megáfono en una concentración que no llega a 30 personas, Alejandro. Claro. Entonces, todo este desgaste se debió a la falta de coherencia, a la falta de hacer las cosas que el país está demandando. Y es donde en 20 Venezuela hemos sido enfáticos y hemos hecho hincapié para que se retome el camino, que no es otro que la ruta hacia la libertad y la ruta hacia una Venezuela llena de gracia, y que nos devuelvan ese bienestar, que al final es lo que la gente quiere. Claro. Las cosas importantes en la vida no es la política, la cosa importante en la vida no es hablar de tal o cual corrupto, no, es saber qué día se va a graduar tu hijo, cuándo van a ser tu nieto, cómo le va a tu sobrino, qué trabajo nuevo. Eso es lo importante y lo que nos llena como seres humanos. Y en un mundo de libertad. Mira, Dimitri, perdona que te interrumpo porque me queda 1 minuto y medio y quiero aprovecharlo con Leandro Gasco para que nos dé su lectura también desde Argentina, como argentino, como periodista, de por qué la merma en la popularidad de Guaidó. ¿Cuánta responsabilidad crees tú que pueda tener este líder opositor político en no haber alcanzado los objetivos de un cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres? Bueno, me parece que le faltó firmeza, desde mi punto de vista, ¿no? Decisión, bueno, no haberse subordinado a distintas cuestiones, ¿no? Siempre sobresale claramente el tema de la característica de gobierno. Sabemos que dentro de Venezuela hay una cuestión también económica influenciable, ¿no? Que sobrevuela, como siempre decimos, el tema de la corrupción. No sé qué le pasó concretamente en cuanto a su entorno y en cuanto a sus decisiones, pero no creo que haya sido positivo, ¿no? Lo que hoy tenemos con una figura que, como bien decía, está con nada de repercusión, es producto de acciones que no han sido conducentes, sí, tomemos el término ese, para liberar al país de la situación terrible, ¿no? A lo mejor esa unión de fuerzas que tanto se necesitaba, interna, de oposición y externa, no pudo concretarse. Por desinteligencias, por intereses, etcétera. Bueno, yo les agradezco a los dos haber estado con nosotros en este programa de Venezuela Hoy, comenzando el mes de mayo o comenzando esta semana, 3 de mayo del año 2021. Leandro Gasco, periodista argentino, y Dimitri Beló, coordinador zonal de 20 Venezuela. A ustedes, amigos que nos escucharon, gracias. Esto es lo que está pasando en mi país de origen. Seguimos trabajando para que ustedes conozcan lo que ocurre fuera de la isla. Así que hasta pronto. Yo me despido por ahora, hasta el miércoles en este espacio. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmarti@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmarti@gmail.com